sobre fisiopatología de los estudios hidroelectrolíticos. Les voy a dejar las diapositivas, así que quiero por favor que sigan porque tengo que hacerlo rápidamente y vamos a dejar en claro lo principal. Como ustedes saben, en el cuerpo existen los espacios donde se distribuyen el agua, los electrolitos, el espacio extracelular y el intracelular. El extracelular es el medio interno, que tiene aproximadamente un tercio del agua total, mientras que 2/3 se encuentran en el líquido intracelular. Como nosotros sabemos también, el agua corporal total representa el 50-60% del peso corporal total de un individuo adulto. ¿Cuál es el ion? ¿Cuáles son los iones principales del extracelular? Básicamente el sodio como catión y el cloro y bicarbonato como anión. ¿Por qué son importantes? Sobre todo el sodio es importante porque el agua camina de la mano del sodio y es el principal componente de la osmolaridad plasmática. Por eso es que hay que saberlo. A ver, la osmolaridad del plasma es más o menos 290 más o menos 10 milimoles y el sodio es el principal determinante de este valor. Aquí tenemos una fórmula donde podemos calcular la osmolaridad plasmática que pasa el sodio, la glucosa y el moho. El sodio se encuentra en el plasma en niveles entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. ¿Quién maneja el sodio? Básicamente el riñón. Y como ven ustedes, el riñón se maneja básicamente casi el 70% a nivel del túbulo proximal. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para manejar el sodio? El riñón maneja el sodio básicamente por transporte de sodio con algún soluto, principalmente glucosa, aminoácidos, etc., intercambiándolo con hidrógeno, eso se llama antiporte, y el transporte del sodio impulsado por cloro, que generalmente se ve en las secreciones digestivas. Los principales mecanismos son los cambios de la tasa de filtración glomerular, a eso le llamaban el primer factor, la hormona aldosterona le llamaban el segundo factor, la hormona natriurética del hipotálamo, ese es conocido como el tercer factor, y por último el factor natriurético auricular, el que se produce por la distensión de la aurícula derecha. Esos son los 4 mecanismos que tienen que ver con el manejo del sodio. Entonces, teniendo en cuenta de que el sodio es el ion principal, el catión principal del organismo, es el que maneja el agua, es el que me da la osmolaridad plasmática, tengo yo que estudiar los problemas que se presentan cuando el sodio sube o cuando el sodio baja. Llamamos hiponatremia cuando el sodio baja por debajo de los 135 miligramos por litro. No es un problema solo de sodio, es un problema de agua, porque el agua camina con el sodio. Muy bien. ¿Por qué se puede producir? Por una deficiente ingestión de sodio, por una excesiva pérdida, por un aporte excesivo de agua o por una eliminación inadecuada de agua. Cualquiera de esas cosas que sucedan me pueden determinar un cambio en los niveles de sodio. Bueno, algo de epidemiología.
La mayoría de ustedes dirá, pero eso no es común. Es bastante común en las salas de emergencia y en las salas de hospitalización de medicina. Y la mortalidad es importante. Es importante. Miren ustedes aquí algunos puntos que tenemos que ver. Hay que distinguir entre la severidad de la hiponatremia, o sea, hay hiponatremia leve, moderada y severa. Por supuesto, la mortalidad está en relación a la gravedad y la hiponatremia puede ser crónica o aguda. Por supuesto, si la hiponatremia aparece bruscamente, o sea, si la hiponatremia se desarrolla agudamente, las manifestaciones clínicas van a ser mayores y la mortalidad también va a ser mayor. Lo mismo sucede si es que la gravedad, digamos, si el sodio es menor de 120, entonces la importancia de esa disminución ya me marca la gravedad. Sodio por debajo de 120 es grave y generalmente con esos niveles en el sodio ya vamos a encontrar trastorno del sensorio, ya vamos a encontrar convulsiones, edema pulmonar, paro respiratorio, etc. Estas son las manifestaciones que se pueden presentar en la hiponatremia: somnolencia, náuseas, vómitos, cefalea, calambres, anorexia. Y conforme se agrava, convulsiones, edema pulmonar, paro respiratorio y infarto, incluso muerte cerebral. Como les decía, la severidad está en relación a los niveles de sodio. Niveles por debajo de 120 ya se considera grave. Ya vamos a ver por ahí de que un paciente que tiene sintomatología clínica y tiene menos de 120, hay que tratarlo de manera agresiva. Como hemos dicho, la osmolaridad del plasma está entre 280 y 295 microequivalentes por kilo, ¿no es cierto? Sin embargo, también hemos dicho que el sodio es el principal componente de esa osmolaridad. Por lo tanto, si baja el sodio, la consecuencia debemos ver que debe haber hiposmolaridad. O sea, lo que esperamos cuando hay hiponatremia es que haya hipoosmolaridad. Sin embargo, no siempre es así. No siempre es así. Hay situaciones donde la hiponatremia no es hiposmo, como vamos a ver. Uno de esos casos es la pseudohiponatremia. ¿Qué cosa es la pseudohiponatremia? Cuando se presenta un incremento de lípidos y proteínas en el plasma que producen una disminución artificial de la concentración de sodio. Eso se llama pseudohiponatremia. Otra de las características es cuando se presenta una hiponatremia isotónica o una hiponatremia hipotónica. ¿En qué caso? Cuando existen otros solutos efectivos, o sea, que producen incremento en la osmolaridad que se incrementa. Básicamente, el más común es la hiperglicemia. Estamos hablando, por ejemplo, del estado hiperosmolar. Ahí yo voy a tener hiponatremia, pero voy a tener hiperosmolaridad. Otras veces, cuando el paciente recibe solutos no medibles como mannitol, sustancias de contraste, glicina, etc. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros vemos la hiponatremia, realmente la verdadera hiponatremia es la que la tenemos hacia la derecha. Generalmente es con un líquido extracelular disminuido. A
hacia nuestra izquierda la ficticia, que tenemos que descartar, que no sea una pseudo-hiponatremia. Y la mayoría de veces vamos a encontrar una hiponatremia hipoosmótica, que es donde dice el líquido extracelular disminuido. ¿No es cierto? En esos casos, la mayoría de veces se da por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. Entonces, la hiponatremia generalmente es hipoosmolar. ¿No es cierto? La hiponatremia generalmente es hipoosmolar. Entonces, ¿en qué casos se presenta esto? Esto generalmente se presenta cuando hay una disminución del volumen circulante. ¿Cómo viene el paciente viene con vómitos, con diarreas, hipotensión ortostática, taquicardia, deshidratado, con disminución del volumen urinario y por supuesto con una excreción urinaria de sodio menor de 20 microgramos. Cuando encontramos nosotros que tenemos un paciente con hiponatremia, pero está hidratado, entonces nos vamos a preguntar, pero este paciente está con hiponatremia, ¿cuánto tiene de 125 estoy? Pero está hidratado, entonces no ha tenido pérdidas, no ha tenido pérdidas renales, no ha tenido, entonces en esos casos hay que descartar generalmente problemas endocrinológicos. Y básicamente la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el hipotiroidismo, ¿no es cierto? La insuficiencia suprarrenal, ¿no? Hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal. Se puede ver esto al inicio del estado postoperatorio y la polidipsia psicógena. Esas son las causas más comunes de hiponatremia eubolímica. Como ustedes se van dando cuenta, en el primer caso, cuando tenemos una hiponatremia hipotónica, en el cual yo tengo que no ha habido pérdidas, lo que yo tengo que hacer es reponer esas pérdidas, reponer agua y sodio, o sea, rehidratar a mi paciente. En este caso no, porque mi paciente no está deshidratado. ¿Cuál es lo que se tiene que hacer? Aquí más bien se tiene que hacer una restricción hídrica. En estos casos, el manejo de restricción hídrica. Bueno, estos son los casos, no vamos a hablar mucho de cada caso en especial. Nos pasamos a la hiponatremia con hipervolemia o con sobrehidratación. En estos casos es una hiponatremia dilucional, ¿no? Generalmente son estados edematosos. Básicamente, ustedes saben, edema, hígado, riñón, corazón. Entonces, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer en estos casos? En el primer caso les dije hidratar al paciente. En el segundo caso, restricción hídrica. En estos casos, el manejo de la enfermedad de fondo. El manejo de la cirrosis, el manejo de la insuficiencia cardíaca, el manejo del síndrome nefrótico de la insuficiencia renal. Entonces ustedes me van a decir, entonces a un paciente con hiponatremia e insuficiencia cardíaca le voy a dar diurético. Sí, claro. Le da diurético porque el diurético elimina más agua que el sodio y me va a ayudar a manejar. Este es un algoritmo donde estamos básicamente describiendo lo que hemos dicho. Entonces, hemos dicho, la mayoría de veces cuando encontramos una hiponatremia tenemos que decir, ¿es una hiponatremia realmente o es una pseudo hiponatremia?
¿Cuándo tenemos una célula hiponatremia? Cuando hay hiperlipidemia, cuando hay hiperproteinemia. Cuando tenemos una real hiponatremia, nosotros cuando el sodio realmente está bajo, no es falso, está bajo. La mayoría de veces es hipotónico. Y la hipotónica es por pérdidas, hay que rehidratar al paciente. Hay que ponerle agua y sodio. ¿Ok? Cuando encontramos hipertónica, cuando encontramos que se ha metido algún soluto glucosa, por ejemplo. Muy bien, ese también es un resumen de lo que hemos estado conversando. Quiero pasar a ver cómo manejamos al paciente. ¿No es cierto? Si la hiponatremia es hipervolémica, generalmente esto se produce en los estados edematosos. Hay que tratar la causa. La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la aguda o crónica, la cirrosis. Cuando tengo una hiponatremia euvolémica, generalmente tengo un problema endocrinológico. Secreción inapropiada de una antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia renal, la psicógena en un estado postoperatorio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una restricción hídrica. Y cuando tengo una hipovolémica, o sea, está deshidratado el paciente, hay que rehidratar. Aquí quiero darles un dato que es bien importante que ustedes lo sepan. Para rehidratar a un paciente y para reponer una hipovolemia, debo usar una solución que tenga la misma cantidad de sodio que el plasma. Por ejemplo, el otro día le preguntaba yo a un interno, ¿qué vas a hacer? Pues en un saguamantaca. Entonces, agarras y le dice, señorita, llegó este paciente, está hipotenso. A la enfermera te dice, sí, doctor, está chocado, está chocado, ya. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? Cloruro. No hay cloruro, doctor. Pero tengo destroza. ¿Podemos usar destroza o no? Tengo destroza al 5%. ¿Podemos usarlo? Yo siempre le digo, por supuesto que podemos usar. La destroza no sirve para que el paciente muera dulce. No sirve para nada. ¿Ok? Entonces no nos sirve. Repito, el mensaje. Para poder tratar una deshidratación, para poder tratar una hipovolemia, tengo que usar una solución, cualquiera que quieras, que tenga la misma cantidad de sodio que el plasma. ¿Ok? Entonces el cloruro de sodio tiene 153 miliequivalentes por litro, que está un poquito más de los 145 que tiene el plasma. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, pero yo he visto que usan dextrosa al 5% más 2 ampollas de hipersodio, que es cloruro de sodio al 20%. Lo que, si hacemos el cálculo, corresponde a 136 miliequivalentes de sodio. Entonces, primer punto, para rehidratar a un paciente, para tratar una hipovolemia en paciente que sangra, tengo que utilizar una solución que tenga de sodio por lo menos la misma cantidad de la que tiene el plasma. Esto se consigue con un cloruro de sodio al 9/1000, con una dextrosa, un agua destilada con 2 ampollas de hipersodio o con 1 litro de lactato de ritmo. Otras soluciones no tienen esta composición. Por favor, eso es importantísimo que lo tengan.
lo que siempre me piden todo el mundo y siempre quieren aprender es cómo corrijo el sodio. Les vuelvo a repetir, si el paciente está con un estado edematoso, trato el estado edematoso. Si el paciente está hidratado y yo estoy sospechando que lo que tengo es un problema endocrino, hago restricción hídrica. Y si mi paciente está deshidratado, lo rehidrato. ¿Con qué lo rehidrato? Con cloruro de sodio al 9%. ¿Cuándo entro en una emergencia? Entro en una emergencia cuando mi paciente tiene trastorno del sensorio o cuando tiene un sodio menor de 120. Si tiene un sodio menor de 120, ya cambio, tengo que correr, tengo que devolverle. ¿Qué hago? Empleo una solución salina hipertónica. Fíjese, ese no es el cloruro de sodio normal, ese es un preparado concentrado, hipertónico. Cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo se prepara? Un cloruro de sodio al 3%, lo preparo, agarro un agua destilada, ojo, un agua destilada, elimino 150 centímetros cúbicos y lo reemplazo por 150 centímetros cúbicos de hipersodio, o sea, de cloruro de sodio al 20%. Entonces ahí le estoy poniendo 30 gramos de sodio. Entonces tendría 30 gramos en 1000, lo que significa 3 gramos en 100, o sea, cloruro 3%. Entonces, agarro 7 ampollas y media de hipersodio que viene de 20 centímetros cúbicos, boto 150 centímetros cúbicos de agua destilada y lo reemplazo por esas 7 ampollas y media de cloruro de agua destilada, perdón. En cuanto al cloruro de sodio, se puede hacer también. Agarro un cloruro de sodio, le elimino 110 centímetros cúbicos y lo reemplazo por 5 ampollas y media de hipersodio. Y eso también me da una solución al 3%. Entonces, cuando yo tengo que actuar de manera enérgica, cuando el sodio está por debajo de 120, tengo que usar una solución hipertónica al 3%. A ver. Ahí les he puesto solución al 3%. Cloruro de sodio elimino 5 ampollas y media. Le coloco 5 ampollas y media y elimino la misma cantidad. O agua destilada, 7 ampollas y media. ¿Ok? Esa es la manera como se prepara una solución al 3%. Entonces, ¿qué solución voy a emplear? Cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo calculo el déficit? El déficit de sodio, ojo ustedes, quiero que ustedes se lleven esto en la mente. En la hiponatremia, yo calculo el déficit de sodio. ¿Cuánto de sodio le voy a dar? En la hipernatremia, yo calculo el déficit de agua. ¿Cuánto de agua le voy a dar? ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que calcular el déficit de sodio. Ahí está la fórmula. El sodio ideal por el agua, el delta de sodio por el agua corporal total. ¿Qué significa? El sodio que yo quiero tener menos el sodio que tiene el paciente actualmente y lo multiplico por el agua corporal total. El agua corporal total, ustedes saben que es el 60% del peso corporal. Entonces, miren ustedes, me llega un paciente inconsciente, le tomamos gases arteriales y me dicen, doctor, sí, tiene 116 de sodio. Ahí está, es una hiponatremia severa, ¿ok? Vamos a ver, vamos a recuperarla ya, inmediatamente. ¿Qué tengo que usar? Está con trastorno del sensorio y está con menos de 120, es grave, se va a morir. Hay que usar solución al 3%. Prepárate una solución al 3%, le digo a la enfermera
5 ampollas y media de cloruro de sodio al 3%, perdón, al 20%, o sea, 5 ampollas y media de hipersodio, y lo coloco en un cloruro, o 7 ampollas y media en agua destilada. Entonces, ya tengo preparada mi solución. ¿Cuánto le voy a dar? Tiene 116. ¿A cuánto lo quiero llevar? Por supuesto, por encima de 120. Entonces, tiene 16 y yo lo quiero llevar a 124, por ejemplo. ¿Cuánto sale el delta de sodio? 8. 8 por el agua corporal total. Si la persona pesa 60 kilos, ¿cuánto es su agua corporal total? ¿Cuánto? Una persona de 60 kilos, ¿cuál es su agua corporal total? El 60% de su peso, pues 36 litros. 36 por 8, eso me sale el déficit de sodio y eso es lo que yo tengo que devolverle al paciente. Entonces, primer punto, cuando el sodio es menor de 120, y cuando hay trastorno del sodio, yo tengo que hacer la corrección con solución hipertónica, que es al 3%. Calculo el delta de sodio, o sea, el sodio que yo quisiera tener, en este caso 124, puede ser 125, podría ser 123, yo soy el que pongo eso, yo quiero llevarlo a 124, menos 116 que tenía el paciente sale 8, por el agua corporal total 60% de 60, 36 litros, me sale un déficit de sodio de ¿cuánto? 36 por 8, 288 miligramos. ¿Ok? Entonces, volvemos a decir, solo tratamos como emergencia la hiponatremia sintomática severa, menor de 120. Se calcula el déficit de sodio, que es el delta de sodio por el agua corporal total. Se usa soluciones hipertónicas al 3%. Y no hay que incrementar en la sangre más de 0.5 miliequivalentes por hora. Es decir, yo no debo subir más de medio equivalente de sodio por hora. O sea, si yo tengo 116 de sodio, a la hora lo máximo que debo tener es 116.5, a la otra hora 117, 117.5 y así hay que subirla esporádicamente. ¿Por qué? Porque me produce una patología cuando cambio muy bruscamente la osmolaridad del plasma, cuando el sodio llega muy bruscamente al sistema nervioso central, que se llama la mielomilisis espontánea, que es una complicación de el recuperar muy rápidamente a los pacientes. Muy bien. No se olviden que 1 gramo de cloruro de sodio significa 17 miligramos. Esta es la solución al 3%. Entonces, miren ustedes, ahí está. A algunos les gusta la forma. 0.6 es el 60% del peso por la diferencia entre el sodio que yo deseo menos el sodio frío. Algunos dicen 120, llévalo a 120 solamente. La velocidad de corrección no debe ser mayor de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Entonces, miren ustedes, en el ejemplo que yo les he dado, tenía 116, ¿no es cierto? ¿A cuánto lo quiero subir? A 124. ¿En cuánto tiempo le debo dar yo la infusión de
de cloruro de sodio al 3%. Si voy a subirle medio equivalente por hora y le voy a subir 8 en 16 horas, porque estoy subiendo medio mil equivalente por hora. Quiero subirle 8, entonces yo lo voy a llevar. Una solución al 3% tiene 510 miliequivalentes. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de solución que le voy a dar? Con la regla de 3 de abajo. 510 es a mí como el déficit de sodio es a X. Esa es la cantidad de sodio, la calculo con la fórmula de abajo. Y es lo más importante, usar una solución al 3% cuando el sodio está por debajo de 120 y hay sintomatología, sobre todo trastornos del sodio. Segundo lugar, se calcula el déficit de sodio. ¿Cómo? Delta de sodio por agua corporal total. O sea, el sodio que quisiera tener menos el sodio que tengo por el agua corporal total. No incrementar en sangre más de 0.1 miliequivalentes por hora. Y por último, el volumen lo calculo utilizando la fórmula de abajo. El volumen de infusión, la solución al 3% tiene 510 miliequivalentes. Por eso es que se emplea esa fórmula. Con respecto a la hipernatremia es cuando el sodio sérico se encuentra más de 145 miliequivalentes por litro. ¿No es cierto? Se puede producir por una administración de soluciones hipertónicas excesiva, por pérdida de agua libre. Siempre es hiperosmolar. O sea, aquí no hay que es hiposmolar, isosmolar. Siempre es hiperosmolar, ¿no? Y los síntomas neurológicos aparecen cuando el sodio es mayor de 158 y la mortalidad se presenta cuando es más de 180. Entonces, se puede presentar, fíjense ustedes, en la falla renal aguda, en la diuresis osmótica, por ejemplo, cuando colocamos manitol, ¿no? Post trasplante renal, en la diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica, o en aporte de líquido hipertónico. Nos podemos ayudar de la osmolaridad del plasma para llegar al diagnóstico de calidad. Cuando nosotros tenemos un paciente con hipernatremia, aquí ya no calculamos cuánto tenemos que sacarle de sodio. Lo que calculamos es cuánto debemos darle de agua. ¿Ok? Entonces, yo tengo que calcular déficit de agua. ¿Qué solución se usa en estos casos? Se usa una solución hipotónica, o sea, una solución al medio normal. ¿Qué significa una solución al medio normal? Que tenga la mitad de lo que tiene en plasma. Dijimos que una solución que podríamos usar es 1 litro de dextroso de agua destilada con 2 hipersodios. Entonces, una solución al medio normal será con 1 hipersodio. Entonces, ¿qué cosa es la solución al medio normal? La que tiene la mitad de sodio del plasma. ¿Cómo lo hago? Una dextrosa o una agua destilada con 1 hipersodio. ¿Qué es un hipersodio? Es una ampolla de cloruro de sodio al 20% y que tiene 20 centímetros cúbicos. Eso es. Igual, no debemos, digamos, bajar el sodio tampoco muy bruscamente. Se debe hacer igual.
Un ejemplo clásico de la hiponatremia, por ejemplo, es el estado hiperosmolar. Un paciente diabético, cuando la glucosa se le va muy arriba, puede hacer cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. En este caso, el estado hiperosmolar es común que se presente. El paciente tiene hiperglicemia, deshidratación severa y hipernatremia. Entonces aquí lo que calculamos es el déficit de agua y le ponemos el déficit de agua, pero con una solución al medio normal. Entonces, ¿qué hago? Hago un agua destilada con una ampolla de hipersodio, o sea, de cloruro de sodio al 20%. ¿Cómo se calcula el déficit de agua? Hay varias fórmulas. Usted puede hacer el cálculo directo con una regla de 3, pero podríamos utilizar esta, que dice que el déficit de agua es igual al agua corporal total multiplicada por el sodio medido menos el sodio deseado dividido entre el sodio deseado. Entonces, ¿qué es esto? El déficit de agua será el agua corporal total. Una persona de 60 kilos son 36 litros. Multiplicado por el sodio, vamos a suponer que el paciente tenga hipernatremia. Tiene 170 de sodio. 170 menos el sodio que yo deseo que tenga, 145 por ejemplo. 170 menos 145. Entonces, lo divido entre el sodio deseado, 145, y eso me va a dar el peso. De acuerdo al peso, me va a dar una cantidad. Por ejemplo, ahí, en este ejemplo, una persona de 70 kilos que tiene 160 y que quiero llevarlo a 145, si yo realizo la operación, me va a salir 4.34. ¿Cómo voy a darle esos 4.34 litros? Con una solución al medio normal. O sea, una dextrosa puede ser, si no es diabético, con un hipersodio o un agua destilada con un hipersodio. 4.34 litros de. No se olviden que aparte de eso tengo que devolverles los requerimientos. Acuérdense que tú le estás calculando el déficit que tiene de agua y lo que necesita. Si todos los días estamos perdiendo las pérdidas insensibles, la orina, las deposiciones, entonces a eso hay que sumarle los requerimientos diarios de la persona. ¿No es cierto? ¿Que más o menos es cuánto? ¿Cuánto de agua más o menos tomamos? Más o menos unos 30-35 centímetros cúbicos por kilo. La velocidad de la administración también hay que tenerla en cuenta. La velocidad de la administración tampoco debemos hacerlo muy rápidamente. Las soluciones que podemos utilizar, agua destilada o cloruro de sodio, agua destilada o dextrosa al 5% más cloruro de sodio al 20%. En estos casos tienen 68 miliequivalentes. Es lo que se conoce como medio normal. Y por vía oral se le da agua pura. A eso se llama agua libre. Por eso es que ustedes van a ver que cuando estén en los hospitales van a decir, colóquenle agua destilada 1000 centímetros cúbicos con cloruro de sodio al 20% a 60 gotas por minuto. Y aparte, darle 500 centímetros cúbicos de agua libre. Eso significa agua pura que tome el paciente. Eso significa que tome el paciente agua. ¿Ok?
Miren ustedes, ¿por qué esta solución agua destilada con un cloruro de sodio del 20% tiene 68 miliequivalentes? ¿Por qué? Porque hemos dicho, la solución al 20% tiene 20 gramos en 100. Por eso se llama 20%. Tiene 20 gramos en 100. ¿Ok? La ampolla viene de 20 centímetros cúbicos. O sea, tiene la quinta parte de 100. O sea, ¿cuántos gramos tiene de sodio esta ampolla? 4 gramos. Y hemos dicho que 1 gramo de sodio me da 17 miliequivalentes. Entonces me da los 60. Entonces, en la hipernatremia calculamos nosotros el déficit de agua con la fórmula y aplicamos el déficit más los requerimientos diarios con una solución al medio normal. Agua destilada o destroza más una ampolla de hipersodio. Una sola. 2 ya es una solución normal. Y aparte se le da agua limpia. No se olviden que si estamos frente a un paciente con diabetes, hay que tratar la diabetes, ¿cierto? Insulina. Y por vía oral hay que dar lo que se conoce como agua. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Hemos tenido que correr, hacer todo guarino acá. Entonces, no se olviden, paciente con que yo quiero hidratar, paciente que yo quiero disminuirle la hipovolemia, tengo que usar una solución que tenga una cantidad de sodio igual que el plasma. O sea, si yo quiero tratar una hemorragia con dextrosa al 5%, no sirve de nada. Si yo quiero tratar una deshidratación con agua destilada, no sirve de nada. Tiene que tener la misma cantidad de sodio que el plasma. Eso significa un cloruro de sodio al 9 por 1000 o un agua destilada o una destroza con 2 ampollas de hipersodio. No se olviden de eso. A eso se llama una solución normal. Una solución medio normal es la que tiene la mitad. O sea, una solución de 1000 centímetros cúbicos de agua destilada o dextrosa con una ampolla de hipersodio, o sea, de cloruro de sodio. En la hiponatremia calculamos el déficit de sodio, mientras que en la hipernatremia calculamos el déficit de agua. No podemos darle muy seguido, o sea, muy rápidamente subir el sodio porque se produce esto. Se produce una desmielinización osmótica del sistema nervioso central, la mielomilisis continua, y el paciente puede terminar con cuadriparesia, cuadriplegia, disartria, hasta muerte cerebral.